Aparte de aquello, y si es que hubiere algún pronunciamiento en el momento en que se vayan individualizando los comparecientes, les pido que los abogados hagan presente alguna observación respecto de la presencia de los medios de comunicación. Comparece por el Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. Comparece María Inés Núñez Berizo, fiscal adjunto con domicilio ya informado en el tribunal. Bueno, voy a ir individualizando los que están por orden en pantalla. Doña Alejandra Viene, tiene delegación de poder otorgada el día de hoy. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Por la defensa de Alex Barrio Villegas, Alejandra Viene. Bien, se tiene presente la delegación de poder y el correo electrónico. Don Pablo Arias. Buenas tardes, magistrado. El defensor general privado, Pablo Arias Andrade, por su representado Jorge Cáceres. Bien, en ese sentido, respecto del escrito de revocación de poder, que tiene la siguiente suma. Revoca poder al... Perdón, está viendo un escrito de otra persona. Revoca poder al abogado Mauricio Martínez, se provee téngase presente respecto del primer otro sí, concede nuevo poder y patrocinio al abogado Pablo Arias y señala forma de notificación a ambos, también téngase presente. En orden, continúa el abogado Lorenzo Avilés. Señoría, muy buenas tardes. Sí, solamente voy a estar para escuchar. Dejamos constancia de su presencia, que es lo que estamos pidiendo en este momento. Don Alejandro. Comparece el abogado, señoría, buenas tardes. Buenas tardes, señoría, y demás colegas también. Comparece el abogado Alejandro Camilo Torres, representación de Camilo Carrasco y Dani Carrasco. Don Ignacio. Muy buenos días, su señoría. Por doña María Ignacia Olmedo Yarzún comparece el abogado Ignacio Andrés Herrera Meri. Don Andrés. Magistrado, por la defensa de don Diego Araneda, defensor penal público Andrés. Don Andrés Piñeiro, se le silenció el micrófono mientras estaba hablando. Respecto de otros abogados, en la sala del tribunal se encuentra don Eduardo Salomón. ¿Tiene silenciado el micrófono? Buenas tardes, señor magistrado. Comparece Eduardo Salomón en representación de la señora Cristina Carrasco Pifó con informe de notificación y poder ya acreditado en nuestro sala. Bien, respecto del escrito de patrocinio y poder. Un minutito. Bueno, se concede patrocinio y poder en este escrito, acompañando la escritura que lo constituye y fija correo electrónico, pero le consulto a doña Cristina si le revoca el poder al abogado anterior. Sí. Entonces con ello se revoca el poder que tenía don Ricardo Flores y se tiene por constituido poder otorgado al abogado Eduardo Salomón Lillo y se tiene presente el correo electrónico informado. A su vez también está presente el abogado Ricardo Flores. Buenas tardes, señoría, de todos los intervinientes. Ricardo Flores, mantengo patrocinio respecto a Sonia Barraza y a don Rodrigo Salazar. Bien, respecto de los acusados, los voy a mencionar de modo general. Están presentes según las pantallas don Camilo Carrasco Santana, don Dani Carrasco Santana, don Rodrigo Salazar Vargas, don Alexis Barría Villegas, don Diego Araneda Guenel, doña Cristina Carrasco Pifó, doña Sonia Barraza Pacheco y doña María Ignacia Olmedo Yarzún y don Jorge Cáceres Vázquez.
entiendo que como no se pronunciaron, no tienen ninguna observación respecto de los medios de comunicación, ¿no? Bien, entonces con eso ya podemos hacer propiamente la lectura de la sentencia para la cual fue convocada la audiencia. En esta sentencia, que tiene esta fecha, de la cual se leerá solamente la parte resolutiva, se declara lo que sigue. Primero, que se absuelve a Alexis Barría Villegas, María Ignacia Olmedo Yerzún, Diego Araneda Guenel, Sonia Barraza Pacheco, Rodrigo Salazar Vargas, Jorge Cáceres Vázquez, Cristina Carrasco Pifó y Sebastián Alejandro González González, de los cargos formulados en su contra como autores de un delito de asociación ilícita del artículo 16 de la Ley 20.000, por no haberse acreditado la existencia de este delito sin costas. Segundo, que igualmente se absuelve al acusado Sebastián Alejandro González González de los cargos formulados en su contra como autor de un delito de tráfico ilícito de drogas del artículo 3 de la Ley 20.000 por hechos ocurridos entre diciembre de 2020 y el 16 de abril de 2021, conforme a la acusación del Ministerio Público conocida en el juicio, sin costas, debiendo restituírsele la suma de 284.000 pesos que le fue incautada, como así también su celular. Tercero, que se condena a los acusados a Alexis Barría Villegas, María Ignacia Olmedo Yerzún, Diego Araneda Guenel, Sonia Barraza Pacheco, Rodrigo Salazar Vargas, Jorge Cáceres Vázquez y Cristina Carrasco Pifó como autores del delito de tráfico ilícito de estupefacientes del artículo 3 de la Ley 20.000, con la agravante del artículo 19, letra A de la misma ley, esto es, formar parte de una agrupación o reunión de delincuentes cometido entre diciembre de 2020 y el 13 y 16 de abril de 2021 respectivamente en las ciudades de Puerto Montt, Puerto Varas y Coyhaique, y se les condena a las penas siguientes. A Alexis Barría Villegas y Diego Araneda Guenel a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 unidades tributarias mensuales y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. B. A Sonia Barraza Pacheco y Cristina Carrasco Pifó a la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 40 unidades tributarias mensuales y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. A Rodrigo Salazar Vargas y Jorge Cáceres Vázquez se les condena a la pena de 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado medio, multa de 40 unidades tributarias mensuales y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. B. A María Ignacia Olmedo Yerzún a la pena de 4 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 40 unidades tributarias mensuales y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. Cuarto, que se condena al acusado Camilo Carrasco Santana a la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo, multa de 10 unidades tributarias mensuales y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena. E igualmente, se condena al acusado Dani Carrasco Santana a la pena de 6 años de presidio mayor en su grado mínimo, multa de 10 unidades tributarias mensuales y accesoria de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, como autores de un delito de tráfico de estupefacientes previsto y sancionado en el artículo 3 en relación al artículo 1, ambos de la Ley 20.000, cometido el día 16 de abril de 2021 en la comuna de La Cisterna, región metropolitana. Quinto,
que se impone la pena de comiso a los condenados respecto de los teléfonos celulares y balanzas digitales que en cada caso les fueron incautados. Asimismo, se decreta el comiso de los dineros incautados a Rodrigo Salazar, Cristina Carrasco y Jorge Cáceres. Igualmente, se dispone el comiso del frasco con envoltorios de nylon incautados a Rodrigo Salazar y respecto del frasco y bolso incautados a Dani Carrasco y Camilo Carrasco. En cuanto a los vehículos incautados a los acusados Alexis Barría, Dani Carrasco y Cristina Carrasco, no han lugar al comiso y deberán ser devueltos a quien lo requiera y acredite su propiedad. Tampoco se hace lugar al comiso de la billetera, licencia de conducir y tarjeta de cuenta RUT incautadas desde el interior del vehículo Chevrolet Spark. Sexto, que además la huella genética de todos los condenados por la presente sentencia deberá incluirse en el registro de ADN de condenados que prevé la ley 19.970. Séptimo, que a los condenados Barría Villegas, Araneda Guenel y Salazar Vargas no se les concede pena sustitutiva alguna por no cumplir los requisitos legales, debiendo cumplir de modo efectivo las penas corporales impuestas desde el día 13 de abril de 2021, con un total de 457 días de abono por el tiempo que han permanecido privados de libertad en la presente causa. Tampoco se concede pena sustitutiva por las mismas razones a los sentenciados Jorge Cáceres Vázquez, Sonia Barraza Pacheco, Cristina Carrasco Pifó y Dani Carrasco Santana, quienes cumplirán efectivamente las penas corporales impuestas desde el día 16 de abril de 2021 con un abono de 454 días a la fecha correspondiente al tiempo que llevan privados de libertad en esta causa. Lo anterior sin perjuicio de los abonos que correspondan desde esta fecha hasta que quede ejecutoriada la sentencia por el tiempo que permanezcan privados de libertad. Octavo, que a los condenados María Olmedo Yarzún y Camilo Carrasco Santana se les concede la pena sustitutiva, se les sustituye la pena corporal impuesta por la libertad vigilada intensiva por el tiempo de sus respectivas condenas, debiendo cumplir las condiciones que prevé el artículo 17 de la Ley 18.216, dentro de las cuales se encuentra la sujeción a vigilancia y orientación permanentes de un delegado por el periodo de la pena impuesta, debiendo los condenados cumplir todas las normas de conducta y las instrucciones que aquel imparta respecto a educación, trabajo, morada, cuidado del núcleo familiar, empleo del tiempo libre y cualquiera otra que sea pertinente para una eficaz intervención individualizada. Además, conforme al artículo 17 ter de la misma ley, se les impone respectivamente las siguientes condiciones. A María Olmedo Yarzún la obligación de cumplir un tratamiento para abordar el consumo de drogas por el término de 1 año, cuyo cumplimiento deberá acreditar ante el delegado y el tribunal de ejecución al inicio y término del mismo. Y a Camilo Carrasco Santana la obligación de incorporarse a un programa formativo cultural o educativo, como por ejemplo un curso de computación de idioma extranjero u otro, por el lapso de 1 año, cuyo cumplimiento deberá acreditar ante el delegado y el tribunal de ejecución al inicio y término del mismo. Requiérase al centro de reinserción social del respectivo domicilio de estos condenados la elaboración del plan de intervención para el cumplimiento de la pena de libertad vigilada intensiva, el cual deberá ser remitido a este tribunal dentro de un plazo de 45 días desde que la sentencia quede ejecutoriada para su aprobación. Noveno, respecto de la pena de multa, se conceden a los sentenciados Camilo y Dani Carrasco Santana facilidades para su pago en 10 cuotas mensuales iguales y sucesivas. A los demás condenados se les conceden facilidades para el pago de la multa en 12 cuotas mensuales iguales y sucesivas. La primera cuota deberá ser pagada más tardar el último día del mes siguiente a la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada. Y en el caso de no pago de cualquiera de las cuotas será exigible el total de lo adeudado.
En caso que los sentenciados no tuvieran bienes para satisfacer la multa impuesta, sufrirán por vía de sustitución y apremio la pena de reclusión a razón de un día por cada tercia unidad tributaria mensual a que han sido condenados, equivalentes en el caso de los hermanos Carrasco Santana a 30 días de reclusión y en el caso de los demás condenados a 120 días de reclusión. Todo ello sin perjuicio que los sentenciados pueden solicitar la sustitución de la multa por prestación de servicios a beneficio de la comunidad en los términos que prevén los artículos 49 y siguientes del Código Penal. Respecto de los condenados Barría Villegas, Araneda Quenel, Salazar Vargas, Barraza Pacheco, Carrasco Pifó, Cáceres Vázquez y Dani Carrasco, que deberán cumplir la pena efectiva, quedan exentos del apremio señalado conforme al inciso final del artículo 49 del Código Penal. Décimo, que se exime del pago de costas a todos los sentenciados. A continuación, en la sentencia se consigna la prevención del magistrado Zúñiga Valenzuela, quien tiene una interpretación diversa de la forma en que se aumenta la pena, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19, letra A, de la ley 20.000, y a su vez, por esa misma consideración, estuvo por rebajar la pena de las condenadas Barraza Pacheco y Carrasco Pifó, compartiendo la calificación de la atenuante de irreprochable conducta anterior que se efectuó, y aplicar en definitiva la pena de 5 años de presidio menor en su grado máximo y concederles la pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva. También se consigna una prevención de la magistrada Coloma Pulgar, quien estuvo por no calificar la atenuante de irreprochable conducta anterior de las referidas acusadas Barraza Pacheco y Carrasco Pifó, y en su opinión debía imponerse una pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio a ambas condenadas, pero dado que esta era la opinión más desfavorable, debió optar por una de las otras penas y en definitiva cedió ante la pena de 5 años y un día. La parte final de esta sentencia consigna lo siguiente. Sentencia redactada por la juez Rosalía Mancilla Quirós. Las prevenciones por sus autores. Anótese, regístrese, dase cuenta en las estadísticas, devuélvase la prueba acompañada, ejecutoriada la sentencia, remítase copia autorizada al juzgado de origen y en su oportunidad archívese. Esta sentencia es dictada en la causa RUC 2100368164-2, RIT 23 del año 2022 y fue dictada por los jueces Mónica Gisela Coloma Pulgar, Patricia Alberto Zúñiga Valenzuela y Rosalía Quirós. Ese es el tenor de la sentencia. ¿Hay alguna petición? Creo que aquí me están enviando Sí, señoría, el abogado defensor Alejandro Cabello tiene una petición. Sí, yo también, su señoría. Es la siguiente, que respecto de, en virtud de este nuevo antecedente, que consiste en una pena recibida a mi representado Camilo Carrasco Santana, que sustituye por libertad vigilada intensiva, solicito al tribunal tenga bien como este nuevo antecedente ser fundante para los efectos de dejar sin efecto en forma inmediata la prisión preventiva como medida cautelar que le afecte a mi representado, sustituyéndola por arresto domiciliario nocturno. Don Ignacio, ¿usted? Señoría, por análogos fundamentos que el colega Cabello, solicito morigerar la medida cautelar de arresto domiciliario total que empieza mi representada por firma semanal en el retén que está haciendo justamente el control de su medida cautelar, tenencia, y además un arraigo nacional. La conversamos brevemente con los colegas jueces.
antes de comenzar esta audiencia, y dado que solo comparecí yo a la lectura como juez redactora, frente a la petición de los abogados de don Camilo Carrasco y doña María Ignacia Olmedo, no puedo resolver unipersonalmente y se opta por fijar audiencia para resolver dicha petición para el día, me está indicando la administradora, para el próximo lunes, que corresponde al día 18 de julio de 2022 a las 15 horas, con el objeto de resolver esa petición. ¿Alguna otra petición? Bien. Esta parte solicita, señora magistrada, esta parte solicita que se le entregue en este acto durante la tarde la copia íntegra de la sentencia, ya que estamos en el Tribunal de Judicional en una sala, para poder ya desde ya empezar a trabajar en lo que el derecho corresponde. Como es lo habitual, don Eduardo, se remitirá vía sistema una vez que esté ingresada al sistema de gestión penal. Se les remitirá la respectiva copia de sentencia. Se desapareció, ahí está, se fueron cambiando de posición los abogados. Pero se debe remitir dentro del día. Bien, y no lo señor magistrado. Bien. Entonces, si no hay otras peticiones, ponemos término a la presente. Señoría, quería hacer una petición. Quería ver para el traslado del cumplimiento de mi condena, quería ver si podía hacer el cumplimiento en la cárcel de Rancagua. Yo estoy ahí a pocos minutos de ahí, vivo con mi familia. Perdón. Sí, señoría, habla el defensor Alejandro Cabello, en representación de Daniel Carrasco. Sabemos, señoría, que esa solicitud debe verificarse por escrito ante el tribunal y conversaremos con nuestro representado por los efectos de hacer la solicitud correspondiente para las factibilidades que corresponden. Teniendo en consideración que en general y de acuerdo a lo que hay dictaminado y recordado a la Corte Suprema, le corresponde a Gendarmería determinar el penal donde deben cumplir las condenas, salvo situaciones extraordinarias. Con eso ponemos término a la presente audiencia. Hasta luego.